Sea usted bienvenidos a un programa más de esta semana. Hace algún tiempo estuve analizando las declaraciones de los directores de medios de comunicación en el mundo. Hablo de gente como los directores de la BBC de Londres, de la NHK, de Japón, de la televisión española, y muchos de ellos decían que el periodismo está tomando un matiz muy distinto al que acostumbrábamos tener, que tiene que sacar de ese cúmulo de información que hay en las redes sociales y en el mundo entero, tienen que sacar y validar lo que es realmente cierto. Pero también argumentaban que existía un papel en donde el periodismo estaba profundizando poco y mucho se repetía a través de lo que alguien hacía, los demás replicaban una y otra vez. Definitivamente estamos en tiempos de cambio y el tema para los periodistas también es distinto. Así que vamos a hablar hoy de la investigación periodística, cuáles son los límites, hasta dónde debe llegarse, la intromisión de algunos órganos dentro de la investigación periodística, válido o no válido. Y para hablar de todos estos temas, tengo un panel de lujo, todos ellos colegas, todos ellos amigos, pero también son fuertes en sus posiciones. Paola Hernández, que es directora del diario Extra, sea bienvenida, Paola. Muchas gracias, Alan. Un amigo ya de muchos programas, Boris Ramírez, Radio Colombia, un programa muy bueno que escuchamos todas las mañanas. Muchas gracias, Alan, y gracias a toda la audiencia de Canal 13. Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, con quien también tengo una grata amistad, Mauricio. Un gusto, un placer estar con ustedes y con los televidentes en esta ocasión. Y por supuesto también un invitado que ha venido varias veces, ahora ya en la condición de presidente del Colegio de Periodistas, don Marlon Mora. Gracias, Marlon, por estar por aquí. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes hoy. Vamos a dedicar, como siempre, en este programa unos minutos para hacer una contextualización. Le voy a pedir a Boris que tal vez sea él quien inicie. Vamos a ver. Yo siempre he sostenido que la prensa costarricense es una prensa muy profesional, es una prensa que ha ido evolucionando muy positivamente. A mí me alegra enormemente, ¿verdad?, que estemos teniendo un cambio generacional en los medios de comunicación. Aquí tanto Mauricio como Paola son representantes de esto. Son colegas que tienen la formación, que tienen claros los desafíos, que tienen una conducción de los medios de comunicación. Quizá yo la enorme crítica que le tengo a la prensa costarricense es que nosotros nunca somos muy claros a la hora de darle cuentas a nuestros ciudadanos. Y lo digo desde la siguiente perspectiva. Cada vez que nosotros cometemos errores en el ejercicio profesional, nos abanderamos en la libertad de expresión, nos abanderamos en el derecho al acceso de la información y no somos claros en dar explicaciones. Yo a Paola, ella sabe lo que yo la quiero, lo que yo la respeto, pero muchas veces el diario La Extra en particular ha cometido algunos abusos sobre los cuales no es claro con la ciudadanía costarricense. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con parte de cuál es el ejercicio que hace el diario Extra. Los periódicos sensacionalistas, como son La Extra, que no amarillistas, porque la gente siempre dice que la prensa amarilla, no, la prensa amarilla es la que inventa y la que tergiversa la realidad. No, Diario Extra es un periódico sensacionalista, como son la mayoría de los periódicos, donde lo que hacemos es utilizar los mecanismos del lenguaje para activar las sensaciones de las personas y de esa manera poder llevarle la información. Entonces, en estos días, ¿verdad?, Diario Extra ha tenido dos actuaciones sobre las cuales yo no estoy muy claro. Cuando hace una denuncia nacional e internacional sobre una estructura de espionaje de la prensa costarricense, cuando se reduce a un caso particular de un periodista de su medio de comunicación en su relación con la fuente de información de la Policía Judicial, entonces creo que se atribuye una denuncia que no es del todo clara. Y cuando reiteradamente vuelve a sacar fotografías que denigran la condición de un ser humano, ¿verdad?, esas son actuaciones que debemos nosotros frenar. En la cobertura de la elección, en la primera ronda, el diario La Teja, ¿verdad?, sale una compañera, Auxiliadora Zúñiga, sale del medio. Ella fue la que hizo aquella nota que fue muy graciosa, pero además que tenía una enorme profundidad en torno al valor del precio de un casado. Entonces, con el paso de las semanas, Auxiliadora tiene que salir de este medio de comunicación. Ni la colega Zúñiga, ni La Teja, ni el Grupo Nación le dan explicaciones a los ciudadanos de por qué fue la salida, ¿verdad? Y entonces, Bueno, pero no olvidemos también que la compañera Segnini hace una nota y
Claro. Y al puro final hace una aclaración bastante fuerte. Sí, después cuando el periódico La Nación no nos llama a muchos de sus lectores en dos editoriales, en uno en particular, nos llama conspiradores, porque estábamos esperando que nos dieran los resultados de la última encuesta de Unimer de opinión política, y entonces no le da ninguna explicación al ciudadano. Entonces uno dice, pero ese no es el papel de la prensa. Cuando la prensa está buscando explicaciones, cuando está haciendo indagaciones de otras personas, sí llega hasta las profundidades, pero cuando nosotros somos los actores de la noticia, no necesariamente estamos siendo tan claros. Boris, así como para ponerlo sobre el tapete. En el tapete con una Sí. perspectiva de casos muy particulares. Retomo la frase que Boris dijo en el programa anterior que estuviste, la prensa se trata entre ellos, compañitos de Aloe, y para con los demás, colija y Gureza. Paola. Bueno, sí, evidentemente, don Boris, igual yo tengo un aprecio muy grande por usted, profesor mío de universidad, ¿verdad? Pues evidentemente en el primero de los casos, donde usted dice que tal vez no comprende la denuncia que hicimos, bueno, tal vez para recapitular, nosotros hacemos esa denuncia de lo que nosotros llamamos una intromisión, espionaje, un rastreo y un registro de llamadas telefónicas contra lo que es nuestra empresa. A nosotros, el Poder Judicial, y eso está ahorita por ser resuelto, espero que pronto, ya nos informaron, en un recurso de amparo que se interpuso ante la Sala Constitucional por la ilegitimidad y la intromisión de llegar a rastrear y registrar las llamadas entrantes y salientes de un medio de comunicación. Y en un expediente judicial que tiene la Fiscalía de Crimen Organizado, donde dice que la intención de la investigación, porque no lo decimos nosotros, es determinar las fuentes de información que utiliza el medio. Para mí, absolutamente irregular, ¿verdad? Ellos aducen que eso obedece a que nosotros estamos publicando información en casos de secuestro, cuando lo cierto es que ya la víctima había sido liberada. Sin embargo, viendo los expedientes, porque son expedientes muy desordenados, ellos mismos solicitan un refoliaje porque ni siquiera saben en dónde están parados, nos damos cuenta que nosotros estamos siendo registrados telefónicamente desde el 2012. Entonces pregunto, ¿será que ahí trabajan con bola de cristal porque sabían que iba a haber un secuestro? La pregunta mía es, ¿por qué registrar las llamadas de los periodistas? El caso más grave fue el de Manuel, pero tenemos las llamadas, las registradas son las de mi teléfono, las de la dueña de la empresa, que es doña Yari, Ariel Chávez, Rodrigo Murillo, de Manuel Estrada. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta en un inicio que es el teléfono de Manuel. Sin embargo, en un legajo nuevo que ya tenemos en nuestras manos y que está siendo valorado por los abogados, nos damos cuenta que esto data de muchísimo tiempo antes del secuestro y que además el imputado en la causa, quien debe ser investigado, no es el periodista. Paola, ¿verdad? entonces es un caso específico con el diario La Extra. Mi Vieres reclamo va que que no cuando es ustedes... específico con la Extra, porque le voy a contar una cosa, don Boris, y don Ignacio lo saben los compañeros de Repretel, ahí están los números de los compañeros de Repretel. Cada director sabe quiénes están en esas listas, nosotros no podemos ventilarlo porque no conocemos cómo lo van a manejar ellos. Hemos recibido un apoyo, pero ahí están los números de los compañeros de sucesos de Canal 7, ¿verdad? Y por eso don Ignacio hizo un apoyo un llamado muy vehemente a que eso fue irregular. Doña Roxana conoce los números también que están ahí porque ellos tienen una copia del expediente. Pero Paola, aquí sería bueno explicarle nada más a la gente que no necesariamente siempre las relaciones entre los periodistas que cubren el área judicial y de sucesos con respecto de la policía siempre son relaciones de mucha tensión. Son casos en que muchas veces nosotros como periodistas traspasamos los límites, porque yo fui sucesero, ¿verdad? Y uno en el afán de la búsqueda de la información, uno muchas veces también transgrede los protocolos policiales. Permítame un segundito, Mauricio Herrera. Sí, no, en esto, digamos, lo que me parece, vamos a ver, es cierto que es una relación de tensión entre medios y poder, que además me parece que es lo normal es que exista esa tensión. Si no lo existiera, estaríamos en otro tipo de régimen que no es necesariamente una democracia. Es una relación de tensión que a veces se crispa más o menos, pero me parece que más allá de cualquier justificación que pueda existir hablando en el caso específico del tema de las intervenciones o rastreos telefónicos, más allá de cualquier justificación o de la molestia que pueda haber de parte de entidades del Estado acerca de lo que puede ser un poco intromisiones o intentos de obtener información más allá de lo que pueda ser legal o útil o necesario de cara a la policía, cualquier tipo de
rastreo o cualquier tipo de búsqueda o de intervención en lo que son las fuentes periodísticas o en lo que es el trabajo de un reportero, a mí me parece en principio que es profundamente deplorable. En primer lugar, digamos, en este caso estamos hablando de un asunto de sucesos, pero lo que ocurre en un tipo de información de sucesos en estos momentos, en el futuro, podría ser replicado en informaciones de carácter social o de carácter político. Entonces me parece a mí que en principio, como una posición de principio, a mí como periodista me parece que es muy censurable que una entidad del Estado, en este caso una entidad de seguridad policial, haga este tipo de rastreos porque efectivamente compromete muchísimo el derecho del secreto a la fuente, el derecho a conservar el secreto de las fuentes de información que tenemos los comunicadores, y no solo los comunicadores, sino yo creo incluso cualquier ciudadano que quiera hacer una denuncia acerca de un asunto de interés público. Ahora, por un lado, eso es reprochable en principio. Yo igual tampoco no estoy muy claro de la profundidad y de la extensión de esa aparente red de espionaje. Y ahí, digamos, uno quizás podría tener algunos reparos acerca de la intensidad con la que se ha estado haciendo la denuncia, pero más allá de eso, me parece que en principio sí merece de parte de los medios de comunicación un respaldo, digamos, en esta denuncia que ha venido encabezando el Grupo Extra hacia ese hecho específico. A mí me preocuparía muchísimo que en el futuro a reporteros del diario, del Semanario Universidad, se nos intente investigar cuáles son nuestros contactos más en informaciones de carácter político, de carácter social. Correcto. Sí, claro, no, Ahora, Mauricio, en eso sí, solo pero permíteme, para Boris, aclarar. porque se me va el tiempo y en el segundo segmento te doy la palabra de inicio. Marlon. Bueno, en realidad acá quisiera como manifestar un poco lo que hemos venido trabajando desde el colegio, que ha sido fundamental. Nosotros tenemos una reunión con la gente del Grupo Extra y nos hacen conocer en detalle toda la situación. Y en el marco de eso nosotros tomamos una posición que creo que es la más sana, y es reflexionar profundamente que eso no puede pasar. O sea, que le intervengan el teléfono a un periodista y que eso ocasione una seguidilla hacia una tercera persona es un desastre social para mí. Y lo voy a poner en estos términos. Si yo soy un periodista y realizo una investigación de tipo sucesero o político y me hacen una seguidilla a mí de esas llamadas que yo realizo, que eso es lo que yo creo que Boris dice, que es necesario que el Grupo Extra en algún momento lo pueda explicar. Lo podemos hacer en el colegio en un momento determinado. Y si esas fuentes, que son las personas que le dan vida a mi noticia, de un momento a otro son perseguidas judicialmente por eso, eso es grave, no cabe la menor duda. Y es ahí donde el colegio ha manifestado, en principio, el mismo día que hacen que lo comunican a la comunidad nacional, lo primero que hacemos es a las 10:30 hacer un comunicado oficial donde nos amparamos en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y sobre todo parado en temas de derechos humanos. Y nosotros hemos sido comedidos en el sentido de darle un apoyo fundamental. Ahí yo no pienso en Grupo Extra, pienso en Manuel específicamente. Inclusive, aquí lo podemos decir hoy abiertamente, yo se lo dije a Yari, una de las cosas más peligrosas es todo lo que le va a tocar a Manuel sufrir. Porque como periodista, va a sufrir la posibilidad de que tendría que cambiar de fuente, porque esa fuente va a ser muy compleja para él. Pero bueno, eso es un apartado que lo podemos conversar ahora al ratito. Posteriormente a esta situación que hicimos como colegio, acercarnos al Poder Judicial, y estuvimos en la conferencia de prensa que dio doña Zarela, que a mí me pareció una conferencia bien medida, bien trabajada, y hace pocas semanas le pedimos, después de que ella dijo que en 3 días siguientes iba a tratar de tenernos noticias sobre qué estaba pasando, lo primero que le hicimos fue decirle, doña Zarela, ¿qué pasa? Y ella nos entrega un informe pormenorizado de lo que está sucediendo. Claro, como colegio, y como dice Mauricio, yo creo que nosotros lo que nos tocaba era firmar el recurso de amparo, en el que todos los directores de los medios están claros que están con el Grupo Extra en esta situación. El contexto de Boris alrededor de temas de derechos humanos, y que es fundamental el respeto en el caso específico de las imágenes. Inclusive en el colegio estamos elaborando este tipo de reflexión crítica y profunda. Nosotros vamos a hacer siempre, la Casa de la Libertad de Expresión tiene que tratar de manifestar sus indignaciones,
Y esto es lo que estamos haciendo. Y más allá, tratar de hacer educación en derechos humanos hacia la ciudadanía para que vea qué es lo que tiene enfrente. Y en el caso específico, yo creo que Diario Extra, yo creo que tal vez sí ha hecho falta una explicación pormenorizada de la situación de Manuel. Pero definitivamente el colegio nunca va a estar a favor de que se le hagan intervenciones telefónicas a un periodista. Tengo que ir a un corte comercial, ya regreso. Todos quieren conversar, me comprometí con Boris para el arranque siguiente. Ya venimos, estamos en Club Unión, estamos hablando de las investigaciones periodísticas, también de la libertad de prensa, abusos o no, ¿verdad? Nos están cercando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya venimos. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Continuamos en el Club Unión, en este programa que hoy les presento sobre la investigación periodística, sobre los alcances, límites, lo que está sucediendo en Costa Rica. A lo mejor nos da tiempo de hablar un poquito también de lo que sucede hasta en Venezuela, porque creo que el tema de la libertad de expresión, de la investigación periodística, está tocando extremos ya en muchas partes del mundo. Esos son llamados que se le hacen y hay que tener los ojos abiertos. Me comprometí con Boris de que iba a arrancar este segmento. El día que yo deje de defender la libertad de expresión y el acceso a la información, ese día renuncio a todos mis derechos ciudadanos, ¿verdad? No es ese el punto que yo estoy tratando de esclarecer acá. Obviamente, lo sucedido en Diario Extra es una alerta, pero es una alerta que nosotros tenemos que ver con una mayor profundidad, con una mayor perspectiva. No podemos verlo de una manera así. A mí me impresionó tanto el primer titular, Paola, ese fue el que a mí me impactó, cuando Diario Extra dice hay una red de espionaje a la prensa costarricense. A la prensa costarricense. Es quizá ahí donde a mí la primera alerta se me da. Yo he cubierto el sector político por mucho tiempo, he tenido montones de discrepancias con actores políticos de este país por investigaciones que hemos hecho en la Asamblea Legislativa y que se ha hecho en el Poder Judicial, inclusive cuando yo trabajaba en la revista Rumbo, y había toda una estructura allí establecida para favorecimiento en la escogencia de jueces. Obviamente, la profundidad que uno puede lograr sobre muchos temas se la debe no a la labor periodística, sino a la labor de las fuentes, que son las que hay que proteger. Porque muchas de las informaciones que sacamos los medios es gracias a que hay un tejido de ciudadanos que son capaces incluso de poner en riesgo hasta sus vidas, ¿verdad? Y entonces, una cosa como esas tiene que protegerse desde lo más profundo. Boris plantea algo que me parece trascendental. El tema, tal vez para que los televidentes lo comprendan, es que muchas veces, y esa frase final que dijiste es la más acertada, muchas veces la fuente te llega con la información arriesgando su vida, arriesgando a su familia, y uno asume como periodista una responsabilidad tremenda de cómo va a manejar esa información para no dañarlo a esa persona, pero eso es parte de lo que ha destapado que actos de corrupción se vean hechos públicos y se terminen, y al final de una u otra forma sale ese personaje de la prensa tratando de defender, sin dejar de lado que a veces hay abusos que se cometen, ¿verdad? Pero eso es otro tema que vamos a tratar después. Paola también me había levantado la mano y sé que Mauricio también. Justo hablando de las fuentes de información, bueno, pues la verdad es que además de proteger los intereses de nuestra empresa de medios de comunicación y de Manuel como nuestro periodista, el objetivo fundamental de hacer la denuncia deriva de la detención de una fuente de información, ¿verdad? Sale detenida, es llevada ante el Ministerio Público, acusada de divulgación de secretos, en un caso en específico, ellos dicen de un secuestro, donde, bueno, gracias a Dios se tienen todas las pruebas, y yo sé que ella es abogado, tienen todas las pruebas para desacreditar esa investigación, porque las cosas no se dieron de esa forma. Sin embargo, el ver que había también una lista de 160 funcionarios públicos
en un organigrama donde aparecía el periodista de Extra como el líder de una banda criminal, donde ellos dicen que todas estas construida la red, funcionarios judiciales son los que filtran información, porque quien al final dice que hay una red de filtración de información hacia el periódico es el Poder Judicial, no somos nosotros. Ellos dicen, ¿a quién se la filtran? A Manuel. ¿Por qué? Porque ellos no solo querían establecer la relación entre Manuel y este funcionario judicial que ellos aducen, se pasaban información, sino que en la misma investigación dice, y yéndonos en retrospectiva, Manuel sacó esto, presumimos que se lo dio fulanito porque habló hace 7 días con él. Entonces, es una serie de presunciones que la verdad no tienen ningún tipo de asidero, pero la idea de él, como dice ahí, es establecer en la investigación, establecer cuáles son las fuentes de información. Y yo les voy a decir algo, a nosotros cueste lo que nos cueste, nosotros vamos a proteger a cada uno de los funcionarios judiciales que están en esa lista y a los que aparecieron nuevos, porque es también incomprensible cómo es posible que sometan a la Administración de Justicia a un investigador por supuestamente haber filtrado información, y hace una semana vimos el legajo completo con prueba que está desde el año pasado, que no está incorporada en el momento en que a ella la sometieron a la fiscalía. Bueno, esa la deja en un estado de indefensión. Ahí hay un montón de inconsistencias en el expediente que dejan ver clarísimo que hay algo está pasando. Mauricio. Sí, en primer lugar nada más, digamos, apuntar la realidad de que Costa Rica tiene en el contexto latinoamericano una situación privilegiada en el tema de libertad de expresión. Cuando se hacen análisis comparativos de nuestra situación frente a la mayor parte, quizás todos, de los países del resto del continente o del subcontinente latinoamericano, nuestros indicadores son bastante positivos. Eso no quiere decir que nuestra situación sea ideal. Hay algunas peleas muy importantes que hay que seguir dando, pero además hay que evitar retrocesos. Con el tema del rastreo de las llamadas telefónicas en el diario Extra, es uno de esos retrocesos que son como una señal de alerta de que, ojo, tenemos una situación relativamente buena, pero puede haber pasos atrás que no podemos permitir. Pero aún más que eso, hay todavía luchas importantes que dar hacia adelante. Cito dos muy brevemente. Una es la necesidad de una ley de acceso a información pública, que es muy relevante. La gente tiene que tener mecanismos ágiles para que las instituciones puedan darles la información y que no solo exista el mecanismo que ha sido útil hasta ahora, pero es muy lento, el recurso de amparo. Y por el otro hay una lucha muy importante por ejemplo, la despenalización de los delitos contra el honor, que es algo que no beneficia solamente a los periodistas, es para que todos los ciudadanos no tengan el temor de pasar por un calvario penal en el caso que hagan una denuncia de un asunto de interés público. Lo que ocurre con todas estas luchas y otras más que faltan en el tema de libertad de expresión es que los medios tenemos que ser muy consecuentes con estos derechos que estamos pidiendo y con la ampliación del derecho a la libertad de expresión. Entonces, si es algo, bueno, yo lo he comentado a nivel personal, pero cuando se están dando estas luchas y de repente aparece, por ejemplo, que ocurrió hace unos días, el tema de portadas de un periódico con imágenes que son chocantes y que denigran a las víctimas, yo lo veo como un peligro o un riesgo o un tropezón en el camino que se está, en la lucha que se está dando. Dentro del proceso de credibilidad que procuramos. Claro, porque y en esto, Paola nos comentaba ahora anteriormente que quizás pueda ser recuerdo, no es el momento oportuno para que un medio haga ese tipo de publicaciones, porque cuando se están dando luchas tan importantes, eso le da argumentos a los sectores conservadores en esos temas que no quieren que se dé más libertad a los medios de comunicación, porque con lo que salen es, bueno, para eso quieren ampliar esos derechos. El punto es, digamos, que los medios, vamos a ver, mi posición de principio es, no se puede admitir ningún tipo de intervención ni intromisión de parte del Estado en los medios de comunicación. El famoso boomerang de lo que puede llegar a suceder, recuerdo esto que leía de estos directores, el grave problema que existe cuando la prensa comienza a generalizar cosas, ¿verdad? Y entonces yo siempre lo he dicho, pero ellos también lo citaron por ahí, de que toda información política debe ser negativa. No hay información política que sea positiva. La prensa siempre le da durísimo a los políticos, que todo sacerdote o todo pastor va a ser pedófilo,
que todo policía es corrupto. O sea, esa generalidad que hemos ido construyendo como periodistas también se volvió un boomerang, ¿verdad? En donde cuando nosotros cometemos un mínimo error, se nos devuelve. Estas publicaciones de portada, yo también lo digo con todo respeto, creo que fue un error, pero en este momento estoy de acuerdo absolutamente con Mauricio Herrera. ¿Pero qué opinan? A ver, en temas de derechos humanos yo creo que es fundamental. Hay un momento último en la vida y además de los más íntimos, y es la muerte. Y el irrespetarlo con una imagen que por situación anecdótica de la vida resulte portada, no es indignante, es preocupante, ¿verdad? Y así lo hemos señalado, con todo el respeto para Diario Extra en este caso. Luego hay otra cosa que se suma a esta y es el ejercicio de un periodismo libre. El periodismo libre obviamente va a tener una gran responsabilidad y en esa gran responsabilidad es informar la verdad. ¿Hasta dónde llega la libertad del periodista? Yo creo que, a ver, eso es un poco complejo de medir y de decir, pero yo creo que sí podemos tratar de, como periodistas, tener un marco ético de saber hasta dónde llegar. Y es ahí donde tenemos que medir hasta dónde esa información que nosotros publicamos también tiene consecuencias, ¿verdad? No podemos estar de acuerdo con que una encuesta no se publique, obviamente, si la encuesta la tenemos a manos abiertas. No podemos estar de acuerdo con una imagen que violenta los derechos humanos de una persona que además, después de haber fallecido, sus familiares vean aquello. O sea, se lo digo porque ha pasado con vecinos en mi casa, ¿no? Y me lo han comunicado de manera vehemente. Y hay una sombrilla tan grande que se llama libertad de expresión e interés público que muchas veces ha servido también para que esos irrespetos se den, ¿verdad? En el marco de eso tendríamos que separar, ¿verdad? Hay una responsabilidad de parte de nosotros como institución, en este caso el Colegio de Periodistas, de darle un respaldo a Manuel y a Diario Extra con una situación específica que es preocupante y que todos en esta mesa estamos de acuerdo. Y hay otra que se le ha señalado hoy sistemáticamente y creo que la teleaudiencia lo tiene claro. Y es que no estamos de acuerdo con una imagen que violente ese momento último de la vida, que es la muerte, ¿verdad? Y yo creo que a partir de esas lecciones aprendidas, hoy yo supongo que lo podrán un poco ya ver más en profundidad dentro del mismo medio, que obviamente fue un boomerang que se les está devolviendo en este momento. Eso que está diciendo Marlon, ¿verdad? Es muy interesante. La libertad de expresión tiene que ser una sombrilla muy amplia, como lo estaba explicando Mauricio, y entre más amplia, Mejor. mucho mejor. Y se implica la responsabilidad de haber publicado esto o de no haber publicado lo otro, también existe la responsabilidad de los medios y del periodista de asumir esa responsabilidad. Ahí es donde está mi punto, que no asumimos muchas veces los impactos ni asumimos la responsabilidad del ejercicio, ¿verdad? Del ejercicio de esa libertad de expresión y de ese acceso a la información que tenemos. Ahí es donde yo creo que nosotros debemos entrar a esa discusión. Claro, Boris, pero también, por ejemplo, ahora que hablábamos de legalización del acceso a la información pública, sí, pero siempre me dan los temores sobre los abusos. No estamos exentos de los abusos que comete la prensa. En donde, repito, a lo mejor si soy yo, por ejemplo, el del caso, si es mi medio, el del caso, yo no digo absolutamente nada. ¿Verdad? Pero si es el medio del frente, yo lo acribillo, ¿verdad? Y no queda de lado. Y si es una figura pública, no dejo ni el rastro. Tal vez yo quisiera hacer una acotación. Me da temor. Una cosa rapidísima, perdóname. Es que también, yo vengo estudiando las imágenes hace mucho tiempo y también existe una doble moral de la ciudadanía. Y voy a poner un ¿Estás de ejemplo. acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Vas al rating, vas a las audiencias. No, voy a reclamarle esto a la ciudadanía. A ver, no sé si ustedes recuerdan uno de los casos más famosos por los que Extra inclusive recibe una gran cantidad de críticas y es el caso de la publicación de la fotografía de Dennis Marshall. Ese día ustedes pudieron haber visto en los medios televisivos cómo la gente mientras iba pasando en autobús tomaba fotografías de esa situación en específico. Yo quiero hacer un Esa comentario de doble eso. moral, a ver, es un desastre social también, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde nosotros podríamos colaborar como comunicadores con el manual de la buena noticia, hombre, y tratar de llevar, a ver, una educación en derechos humanos a la ciudadanía, porque entre más medios fortalecidos desde esta perspectiva, vamos a tener una mejor ciudadanía y vamos a tener mejor Sí, Marlon, democracia. pero también acordémonos que el medio responde en mucho Ah, a su- audiencias. Sí, eso. Y usted lo acaba de decir. Eso no, más que ¿qué medios de comunicación son empresas. ¿sabes? Bueno, las empresas. Yo quería hacer una acotación sobre el uso de las imágenes. Evidentemente, tratar de convencer a la gente de si era la imagen más acertada o no, pues estaríamos gastando, Claro. ¿verdad? Mucha.
respondemos a una audiencia, es evidente, ¿verdad? Y creo que en la foto de Dennis Marshall, doña Vilma, que es compañera de don Boris, dijo algo muy cierto, ¿verdad? Obviamente no es un justificante, pero nosotros a veces, o en la mayoría de cosas, publicamos el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Ustedes no me están preguntando, pero la fotografía que sale en la portada de la semana anterior, ahorita no preciso el día, llega a nuestra redacción por un mensaje email, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos quién envió, evidentemente, y como un asunto de responsabilidad, nosotros ponemos el nombre de nuestra empresa porque somos los que estamos haciendo uso. Estaba el fotógrafo, él participó. Sin embargo, es un poco paradójico, ¿verdad? Porque de un pronto a otro tal vez hemos visto 1000 personas, y también entiendo que no lo vayan a comprender mucha gente de esa forma, hablar de que cada vez los números en muertes de tránsito aumentan, la gente se sigue matando. Bueno, pues aquí en este accidente hubo una falta a la ley de tránsito increíble que provoca la muerte, ¿verdad? Entonces las personas que van en el bus se bajan, toman la foto, ven toda la escena y esta persona nos narra a nosotros todo lo que pasó antes de eso, ¿verdad? Y otro punto que yo toqué justamente en el tema de Dennis Marshall. Lo que estás planteando entonces al final es que estás usando el recurso como una terapia de choque. No, o sea, te digo, posiblemente nadie vaya a entender. En ocasiones nosotros hemos tratado de llamar la atención de ciertas cosas, porque sí lo hemos hecho y así lo hemos dicho, con cierto tipo de escenas. No puedo decirles a ustedes que tengan que estar de acuerdo o no, pero sí lo hemos hecho así. Pero sí quiero decir una cosita, nada más. Decía doña... Usted arranca el segmento que sigue, está bien. Una cosita, y lo dije en un programa de doña Amelia Rueda. Cuando se da el tema de Dennis Marshall, está el expresidente del Colegio de Periodistas dándonos mazo, ¿verdad? Ok, perdón, la primera imagen del futbolista muerto, ¿verdad? Y no es que mal de muchos consuelo tontos, porque no, salió en las televisoras, ¿verdad? Pero nadie habló de nadie, hablaron de Extra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados y durante 35 años hemos sacado imágenes muy fuertes, verdaderas y fuertes. Voy a un corte comercial, ya regreso. Estábamos hablando de las investigaciones periodísticas y el papel del periodista en nuestra sociedad. Ya venimos. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Cinar Digital, más cerca de vos. Bien, continuamos conversando sobre el tema de las investigaciones periodísticas, el papel de la prensa en esta sociedad, en un debate que ha sido muy enriquecedor. Prometí que don Mauricio era el que arrancaba este segmento. Adelante, don Mauricio. Sí, nada más poniendo como ejemplo, digamos, esta situación con Dennis Marshall en aquel momento. Vean lo que pasó. Eso fue un jueves, esa portada salió publicada un viernes, y el lunes siguiente la Asamblea Legislativa tenía que votar si no mandaba al archivo la ley de reformas a los delitos de prensa y demás, donde incluso estaba planteando la posibilidad de instituir en Costa Rica la doctrina de la real malicia, que es una reforma muy importante y sería muy necesaria para toda la ciudadanía, que básicamente dice que una persona solamente puede ser condenada penalmente o civilmente si se demuestra que ha sido negligente y despreocupada por la búsqueda de la verdad. Hubiera sido una reforma muy interesante. Esa portada salió publicada el viernes, el lunes iba a dar la votación y por supuesto la mayor parte de los diputados mandaron al archivo ese proyecto de ley y se acabó la pelea. Eso fue, digamos, fue un mal momento, digamos, para hacer esa publicación. Pero más allá de eso, y amplío, digamos, y compara un poco la situación de esos casos con lo que ha venido pasando en Venezuela. Por eso es que digo que cualquier intervención o cualquier autorización a una intervención externa puede ser delicada. ¿Por qué razón? Porque en Venezuela, una de las herramientas que ha estado usando el gobierno para limitar a los medios de comunicación es, por ejemplo, en una ocasión publicaron una fotografía muy, muy cruda de cadáveres amontonados en una morgue judicial un lunes, que eran los cadáveres de los crímenes ocurridos durante el fin de semana. Entonces, claro, la imagen es muy cruda, pero el propósito del periódico, decía, era llamar la atención acerca del grado de violencia al que se estaba llegando en la ciudad.
En otros casos también hay imágenes que se publican acerca de golpizas que han dado policías o en otros casos y en otros contextos, no en el de Venezuela actual, pero cuando ha habido casos de torturas o asesinatos políticos y demás, que se publican las fotografías de las personas con los cuerpos muy dañados. Hay imágenes violentas que tienen un sentido político y un fin de denuncia. Si se establecen por ley o por intromisión externa unos parámetros estrictos, es muy fácil que en cualquier momento se impida divulgar esas realidades o se actúe simplemente haciendo censura previa acerca de los contenidos que están publicando. Entonces, poner límites estrictos en esos temas es tremendamente delicado. Es más peligroso, es mucho más peligroso. Y puede ser más peligroso. Otro asunto que nos cuestionan constantemente los medios de comunicación es los famosos juicios mediáticos, donde encontramos un tema, profundizamos en él, los medios de comunicación, los periodistas tenemos la posibilidad de avanzar mucho más rápido e incluso a mayor profundidad que los mecanismos judiciales instituidos. Y bueno, publicamos información que revela lo que está ocurriendo. Los casos típicos de eso son Caja Fischel, Alcatel, ICE, donde se reveló la red que estaba operando desde los medios de comunicación y luego entró la Fiscalía a investigar. Sí, perdón, pero con sus debidos juegos, Mao, porque yo recuerdo cuando cubríamos el regreso de un presidente hacia Costa Rica y cuando yo vi la móvil de un canal de televisión que estaba en un lugar, yo dije, ¿por qué está ahí? Me cuestioné eso, ¿verdad? Inmediatamente me trasladé a esa zona y después descubrí que es que al presidente lo iban a sacar y lo iban a exponer por de frente para que la prensa lo viera. Sí, pero perdona, llamaron a todos los medios de comunicación para ver si queríamos acreditarnos para entrar al aeropuerto. Sí, sí. O sea, Es que hay algo, fuimos. Hay ahí esto que está diciendo, juegos de juegos, ¿verdad? No, pero esto que está diciendo Mauricio es fundamental. Los marcos no tienen que ser restrictivos, tienen que ser muy amplios. Nosotros no podemos tampoco negar que nosotros estamos en medio de juegos de intereses de muchos sectores y de muchos grupos que también hacen utilización de nosotros los medios de comunicación y que nosotros también entendemos eso. Mi punto siempre va en la responsabilidad de asumir las consecuencias de lo que nosotros hacemos. No va jamás en limitar, en restringir, todo lo contrario. Pero sí en que nosotros tengamos una actitud más transparente frente al ciudadano. Pero lo que quería era mostrar un juego que también es evidente, Boris, ¿verdad? Nosotros somos parte de este juego y también nos usan para diferentes cosas. Pero ahí nada más un segundo para terminar un instante. Entonces, el tema es que independientemente de críticas o no que se hayan hecho, el punto es que desde los medios se puede, la población puede conocer con mayor rapidez, incluso con profundidad en lo inmediato, situaciones que están ocurriendo. Hay quienes dicen, en los casos de corrupción había gente que decía que tienen que esperarse a que haya una sentencia en firme. Bueno, si nos esperamos a que haya una sentencia en firme, todavía ahora no conoceríamos en realidad qué fue lo que ocurrió realmente. Nos hubiéramos esperado 9 años en el caso de don Miguel Ángel Rodríguez. Pero Mauricio, solo para aclarar una cosa, la gente tiene que entender que la sede mediática no es la misma sede judicial. Exacto. Son procesos diferentes. Es una son sede procesos que sociales diferentes. Se mueve con otros parámetros, se mueve con otras reglas. Y el punto es este, es decir, si bien es cierto, vamos a ver, no nos pueden pedir a los medios que nos comportemos con los parámetros que se mueven los fiscales, por ejemplo, no nos pueden poner medidas restrictivas para la divulgación de información, pero eso sí, y ese es el ámbito en el que se mueve lo que es la información periodística, eso sí tenemos que estar totalmente expuestos y ser totalmente transparentes al debate público y a la crítica pública de lo que estamos haciendo. Es decir, no pueden haber intromisiones externas que nos obliguen o que limiten nuestra independencia editorial, pero tenemos que ser totalmente abiertos a que nos vuelen palo. Y lo somos, ¿no? En el debate público. Y lo somos, ¿no? Es una discusión que me parece a mí que debemos abrirla más. Yo creo que no. Debemos abrirla más. Mauricio, solo una cosa. Pero ahí tenemos que estar totalmente abiertos a la discusión, a que nos vuelen palo, a que nos critiquen, a ser totalmente transparentes dentro de ese ámbito. Es decir, las ideas se combaten con ideas. No podemos permitir que nos impongan leyes, que nos restringan, pero eso sí, tenemos que estar totalmente abiertos a que la ciudadanía nos observe, nos escrute y nos critique. Y ahí es donde el Colegio de Periodistas, que es un árbitro que algunos quieren, que algunos queremos y que otros no, debería tener un papel mucho más activo. Al menos en este último mes se ha visto.
no solamente dando posiciones sobre temas nacionales. En el caso específico de Diario Extra tuvimos una posición y expresarnos críticamente sobre eso, pero inclusive llevarlo un poco más allá, porque yo creo que no basta con que hagamos un comunicado potente y que le digamos a la comunidad que hay cosas que no nos gustan, sino también hay que llamarlos a reflexionar profundamente y mirar qué armas pueden tomar para poder buscar la reivindicación de sus derechos, ¿verdad? Y ahora también, por ejemplo, en semanas anteriores nos pidieron que nos manifestáramos con el caso específico de Venezuela. Y yo les explicaba que había que hacer una reflexión profunda primero, pero también una revisión de lo que está pasando en ese país. Entonces buscamos muchas fuentes de información y está tan polarizado el país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ampararnos en un dato que recientemente publicó Reporteros Sin Fronteras, donde casualmente Costa Rica pierde 3 puntos en libertad de expresión. Y fue basándonos un poquito en esos datos que nos da Reporteros Sin Fronteras que asumimos una posición crítica, claro, sobre el caso específico. Se cerró un medio de comunicación y siempre que un medio de comunicación se cierre... Pero Marlon, es que te iba a preguntar, porque independientemente de cualquier cosa estamos hablando de libertad de expresión. Haber cerrado un medio de comunicación y sacar a CNN... Sí, es un asunto ¿Tienes grave. que asumir una posición? Es un asunto grave, ¿O es no? un asunto grave, por supuesto. Y bueno, fue un asunto que duró 2 o 3 días e inclusive ya les dieron su acreditación nuevamente. Lo que quiero decir es que Venezuela es un país polarizado y a la hora de emitir un criterio el colegio tiene por responsabilidad tratar de buscar todas las fuentes para asegurarse que está dando un criterio y una posición adecuada. Y eso lo hemos hecho de esa manera. Posteriormente a eso hay que hacer ejercicios de reflexión profunda desde el colegio. Y para eso, por ejemplo, esta semana tenemos una reflexión profunda sobre el caso de Extra. La semana siguiente vamos a hacer un estudio pormenorizado sobre la situación de libertad de expresión, pero en el caso específico del periodismo libre. Va a estar acompañándonos Mauricio Herrera de Semanario Universidad y diferentes actores, también directores de medios. Entonces, lo que quiero decirte es que esta tarea no es fácil, pero la estamos haciendo. Claro. Y es ahí donde, como dice Boris, nosotros tenemos que estar por el río del bien y el mal. Por eso es que buscamos esa cercanía también con el Poder Judicial y hemos estado en contacto directo, en este caso con doña Zarela, que ha sido la persona que ha, por lo menos, convocado a una conferencia y que ha dicho que el caso específico de Manuel se iba a atender en 3 días. Y tampoco tenemos que dejar fuera de este contexto, Alan, que a mí me gustaría retomarlo, que la industria periodística y la industria editorial periodística está en crisis, ¿verdad? Y esa crisis, ¿verdad?, tiene que ver con las audiencias, tiene que ver con el pastel publicitario, tiene que ver con las demandas sociales, con las nuevas incorporaciones de las tecnologías de información. Y entonces nosotros tenemos que estar muy claros, como Mauricio nos advertía, de que el marco de libertades tiene que ser muy amplio. Pero el marco de las responsabilidades que tenemos ante estos desafíos como profesionales de la prensa tienen que ser mucho más escrupulosos. Voy a ir a un corto comercial y me quedo con lo que planteaste para el segmento que sigue. Alrededor también de los grandes conglomerados periodísticos hay empresarios, hay gente. A lo mejor hay cosas que puedas decir o que no puedas decir, según el medio. En Estados Unidos, por ejemplo, en campañas políticas, los medios dicen con claridad con quién van, ¿verdad? Creo que eso es más transparente. Aquí no, pero se nota, ¿verdad? Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos seguimos hablando más de las investigaciones periodísticas. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Estamos en Club Unión, no quiero gastar mucho tiempo porque la verdad que la conversación es intensa y oportuna. Este tipo de conversaciones que deben de estar en los colegios de periodistas, en las universidades donde estudian los periodistas, para que también entendamos el entorno en el que vivimos. Hay un papel que es trascendental. Los medios de comunicación responden a intereses privados también y de ahí hasta ahí puede ser que llegue la libertad de expresión del periodista.
¿Es tan complicado eso, Boris? No, muchas veces eso lo ve uno de una manera muy relativa. El verdadero problema que estamos teniendo es el de la concentración en la propiedad de los medios. Yo creo que esa concentración en la propiedad de los medios, que no es un fenómeno que está ocurriendo solo en Costa Rica, sino que es un fenómeno global. Sí, es un fenómeno global. Lo que hace es que los medios de comunicación, las empresas periodísticas, tienen otras actividades comerciales, empresariales, otras áreas de negocios, ¿verdad? Que tienen medios de comunicación que podrían estarlos, no lo quiero asegurar, favoreciéndonos en esas otras actividades. Entonces ahí es donde nosotros estamos ya en un terreno que es bastante peligroso, porque siempre han habido empresarios periodísticos haciendo noticias, haciendo informaciones, pero ahora este fenómeno de la concentración de muchas otras áreas de negocios podría estarnos presentando un nuevo panorama que también nosotros como profesionales en el periodismo tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar. Esa concentración en la propiedad es, creo yo, un inconveniente que tampoco nosotros discutimos abiertamente. Mauricio. Sí, bueno, aquí estamos hablando de algunos aspectos muy importantes en esto, que es, por un lado, el pluralismo y la necesidad de estimularlo aún más, pero también de otro asunto muy relevante, que es quién es el titular del derecho a la libertad de expresión. Para algunos medios de comunicación o las empresas, a veces se atribuyen, las empresas o el empresario, que el titular del derecho es él mismo y no los periodistas. Entonces se publica lo que el empresario quiera o no quiera, lo que el dueño desee o no que salga. En mi opinión, y bueno, y también así ha sido establecido en doctrina, en la Relatoría de Libertad de Expresión, en otros ámbitos, el titular del derecho es el periodista. Es el periodista el que al final puede ejercer esa posibilidad de divulgar sus pensamientos, ideas, investigaciones, Mauricio, incluso hacerlo valer. Sí, pero estamos llegando a una coyuntura, por lo que contaba Boris ahora a la hora de entrar, que el periodista que hizo un trabajo interesante, pero que no fue muy gratificante para el sector empresarial, 1 o 2 meses después está fuera. Digamos, son los riesgos que existen precisamente cuando se comienza a dar este fenómeno de concentración de medios. Y el tema de la concentración de medios no se resuelve necesariamente, digamos, quitándole espacio o reduciendo, digamos, la capacidad de esas empresas para divulgar sus contenidos, sino creando oportunidades para que otros sectores puedan manifestarse. Estaba leyendo en estos días un texto referido a otro contexto, a otra situación, en el caso de Guatemala durante las reformas de los años 50, que el gobierno en aquel momento reformista decía no hay que, no se trata de expropiar propiedades, en aquel caso de la United Fruit Company, sino de establecer la competencia de parte del Estado frente a lo que era un monopolio. En esos casos, en medios de comunicación, en el contexto actual, cuando hay grandes concentraciones de medios, no se trata de traernos abajo esos grandes medios o de limitarlos, porque efectivamente se estaría limitando también la libertad de expresión, sino de crear, de fomentar, crear condiciones para que haya más medios de comunicación, para que haya medios comunitarios, para que haya radios comunitarias, que en Costa Rica no existen. Solamente en Costa Rica y en Panamá son los únicos países del continente donde no hay radios comunitarias. Países con situaciones políticas mucho más delicadas como las nuestras y con situaciones de criminalidad mucho más delicadas, por ejemplo, Colombia, Guatemala, México, tienen un movimiento tremendamente vital de radios comunitarias, que en Costa Rica no está porque la ley ni siquiera establece esa figura. Y luego también porque hay un mal reparto de las frecuencias que son del Estado y que no se fijan cuotas, que debería haber cuotas, es lo que recomienda la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, debería haber cuotas para que organizaciones, sindicatos, cooperativas, asociaciones de desarrollo pudieran tener acceso a frecuencias para poder comunicarse. Entonces lo que hace falta es más pluralidad, lo que hace falta es más diversidad y precisamente hay quien dice, quien pregunta, ¿por qué debería haber esos medios alternativos? Bueno, pues es que para la democracia es un beneficio solamente el hecho de que existan, porque significan canales que en un momento dado, cuando hay en circunstancias de alta concentración y que hay información que a los grandes grupos empresariales no les conviene, esos medios alternativos son los que permiten que finalmente se divulguen asuntos de mucha importancia para la ciudadanía que de otra forma no saldrían. Entonces, la ventaja
principal es la mera existencia de esas alternativas, como ocurre con el semanario de universidad, digamos. Sí, y nos somete. Lo que pasa es que a veces no lo entienden muy bien. Los gobiernos no entienden a veces ese papel trascendental en los balances que debe tener los medios de comunicación públicos. Que sí lo entiende Inglaterra, que sí lo entiende Francia, que sí lo entiende Japón. Son medios públicos, no de gobierno. Son medios públicos. Del Estado, o sea, del Estado, que no es gobierno. Y que requieren presupuestos. Y que requieren presupuestos para salir adelante. Pero Para esto que está diciendo Mauricio, perdona, Alan, porque si no se nos va el tiempo, esto que está diciendo Mauricio, cuando hay fenómenos de alta concentración de medios, como es el que estamos viviendo nosotros en nuestro país, tenemos que generar las condiciones para una democratización más de la libertad de expresión y del acceso a la información, que ahí es donde nosotros tenemos los enormes desafíos como y es país. ahí donde yo creo que el colegio sí va a tener responsabilidades de trabajar el derecho humano a la comunicación. Tenemos una legislación desde 1958 que necesita ser revisada, pero que no solamente necesita ser revisada, sino que fortalecida en el marco de medios alternativos. Y hay que decirlo abiertamente, y lo dije en el bloque anterior, entre más medios de comunicación existan, más posibilidades de un ejercicio democrático de parte de los ciudadanos va a manifestarse. Entonces, yo creo que sería un apéndice fundamental tratar de fortalecer en momentos en que existe tanto desempleo para los comunicadores, para los periodistas, que cuando terminan sus carreras manifiestan de que existen 2 o 3 conglomerados grandes y que el acceso a hacer ese periodismo alternativo, comunitario, es un poco difícil. Entonces, yo creo que esa va a ser una labor fundamental, no solamente desde la institución, en este caso específica, que es el Colegio de Periodistas. Yo creo que es un trabajo que tenemos que dar de la mano con la ciudadanía, porque va a presentar muchas y mayor alternativa para otro conglomerado que mencionaste también en el apartado anterior, que son los estudiantes universitarios, que necesitan ir haciendo experiencias y que podrían tener esas otras posibilidades, y a quien no le va a gustar en todo caso ser su propio jefe. Ahora, ¿verdad? también ahí tenés una barrera importante, ¿verdad? Que es el acceso a la publicidad. Bien lo explicaba Boris. Ahora lo discutíamos, sí. Bien lo explicaba Boris entre líneas, claro, es para otro programa en donde sabes que un medio de comunicación tiene como su coempresa una agencia de publicidad, que tiene como su coempresa una empresa encuestadora, pues entonces la cadena al final es, todo el resultado va a ir hacia la misma empresa. Así ha sido la naturaleza durante muchos años e inclusive así le han vendido a los anunciantes esos discursos y al final se lo han tragado siempre. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, como decía don William, el dueño de Extra, y que Dios goce. Bueno, qué dicha a veces no tener que vivir de la publicidad, ¿verdad? Y espero no estar cometiendo una infidencia, porque lo tiene uno libre e independiente. Yo creo que en Extra nosotros lo hemos vivido como los medios que ustedes representan, donde hemos limitado muchas veces el presupuesto publicitario por esa relación empresarial de otro giro del negocio que también tienen empresas periodísticas, pero resulta que nos da más libertad para publicar, entonces no nos importa, como decía el jefe, con papel en mano, saque lo que tenga que sacar, porque aquí no le tenemos que rendir cuenta a nadie, excepto a quien lee el periódico. Claro, y con todo el cariño que le guardamos a William, por supuesto, con la responsabilidad, porque se lo dijimos también a William en su momento, Paola, y a vos también, claro, con todo el cariño del mundo. La Extra ha sido un periódico que le ha sido fundamental en el periodismo costarricense, y tiene una enorme audiencia y tiene una enorme responsabilidad, y por eso es que a veces lo señalamos como lo señalamos. Me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno de ellos. Yo agradezco a don William, su último programa en televisión fue aquí conmigo, así que yo se lo agradezco siempre. Me queda 1 minuto para cada uno de ustedes, la reflexión final en el papel real del periodista. Vamos a empezar tal vez con Paola. Bueno, no, tal vez el tema principal que nosotros en este momento estamos viviendo es el asunto del espionaje. Nosotros esperemos que esto se resuelva no solo por el bien de nuestra empresa y de nuestro periodista, sino por el de nuestras fuentes, porque creo que garantizar la reserva de la fuente es algo sagrado, y el derecho a los ciudadanos a estar debidamente informados. Seremos cuidadosos y velaremos, como todos los días, por el trato a la información que nosotros publicamos, y bueno, y reafirmarle a los lectores que a nosotros no nos aplaca ningún interés político ni económico, y en Extra van a poder encontrar siempre las cosas como son. Mauricio. Sí, esencialmente lo que hemos venido hablando, que hay que evitar retrocesos en el tema de libertad de expresión en el país, que aún hay luchas importantes que dar. La libertad de expresión en Costa Rica tiene que ser ampliada, es necesario que sea ampliada no solamente para beneficio de los periodistas o los medios, sino para los beneficios de toda la ciudadanía,
pero esa ampliación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión lleva necesariamente un correlato en cuanto a la profundización de nuestra responsabilidad como comunicadores. A mayor libertad, mayor responsabilidad, y tenemos que autorregularnos, no solamente autorregularnos, sino además ser tremendamente críticos con nosotros mismos para de esa manera impedir que surja la tentación de las intromisiones externas a la independencia editorial de los medios. Marlon. Tal vez tres cosas. La primera es que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da bien. Lo otro es que tal vez en los últimos 2 años hay un gran peligro en el ejercicio del periodismo, y es que los medios sociales han hecho en muchas ocasiones que se publique más el timeline del conglomerado de los periodistas que la noticia de la calle. Y finalmente, tenemos que tener siempre la camisa puesta para defender la libertad de expresión en esos marcos que son flexibles, pero que tampoco pueden ser irrespetuosos de los derechos humanos. Boris. No, el ciudadano costarricense y la ciudadana costarricense no tenga miedo, no tenga temor de exigirnos más transparencia a los medios y a los periodistas. Ahí es donde se afianza realmente la libertad y la libertad de expresión en específico. Quiero agradecerles a mis invitados por haber compartido con nosotros un programa que de verdad me enorgullece en la libertad en la que lo hablamos, y ese es el papel que tiene que cumplir un medio de comunicación del Estado, como es el Canal 13, abrir estos foros de discusión. Necesitamos esa amplitud para poder seguir informando, pero recojo las palabras de mis compañeros diciendo que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.